Buenos días, el tema del día de hoy son técnicas de bloqueo oftalmológico. Soy Michelle Aguilar, médico residente del Centro Oftalmológico León. Comencemos. Muy bien, entonces para empezar, la cirugía oftálmica es uno de los procedimientos en donde se requiere anestesia. Es uno de los más comunes. Las opciones están la anestesia local, la anestesia tópica, subtenoniana, perivulvar, retrovulvar, así como la anestesia general. Con respecto a las indicaciones, con respecto a la tópica, está indicada en el subconjunto de cirugías en las que no vamos a requerir anestesia general y en particular en las que necesitamos la cooperación del paciente. En sí, el subconjunto de las cirugías con anestesia ocular regional incluyen casi todas las cirugías intraoculares, están las extracción de catarata, pacientes con QPPs, pacientes en donde se va vitreoretinianas, reparación de estrabismos o también el caso de la enucleación. Es aquí importante mencionar que los objetivos del bloqueo son la analgesia ocular, la kinesia del globo, el control del orbicular y el confort del paciente. También es importante mencionar acerca de las contraindicaciones. Existen contraindicaciones absolutas y relativas. Las absolutas es que tengamos un paciente con alergia confirmada a la anestesia que vamos a ocupar, también en el caso de nistagmus. Otras contraindicaciones que son las propias de la cirugía que se realizará forman parte de las contraindicaciones absolutas, y en cambio las relativas tenemos pacientes con ojos con ejes antero-posteriormente altos, como pacientes con miopías altas o también con estafilomas, también con enoftalmos, es decir, con los ojos como hundidos o posteriores, y la duración prolongada de la cirugía son contraindicaciones relativas a la analgesia retrovulvar y perivulvar. También en pacientes que no cooperan, pacientes que se consideran incapaces de seguir órdenes durante la cirugía como niños y aquellos con movimientos neurológicos que no podamos controlar. En ellos se va a requerir anestesia general. Con respecto a los agentes anestésicos, un poquito acerca de la historia, la cocaína fue el primer anestésico utilizado para la anestesia ocular en alrededor de 1884. Actualmente se informa que existe lo más utilizado pues es una combinación de lidocaína más bupicaína, que es la más popular, ya que la lidocaína tiene una acción corta, proporciona una anestesia inmediata, y en cambio la bupicaína proporciona una duración de anestesia más prolongada. También está la hialuronidasa, que promueve la difusión anestésica y se ha demostrado que causa una anestesia más rápida y completa que las inyecciones que carecen de hialuronidasa. También está la epinefrina, que se utiliza para aumentar la intensidad de la anestesia, minimizar el sangrado y retardar la absorción sistémica. Sin embargo, dado que la epinefrina puede generar una isquemia retiniana por una constricción de la arteria oftálmica, su uso se suele evitar en pacientes con antecedentes de ACV. Un poquito acerca también de historia. Antes se utilizaba el bicarbonato de sodio, que aumentaba el pH de la solución anestésica. Este generalmente viene combinado con bupicaína, a su forma no catiónica, que se difunde más fácilmente en los nervios circundantes. Ahora sí, con respecto a las técnicas, tenemos la anestesia retrovulvar. En esta lo que vamos a hacer es que primero se adormece el ojo con un anestésico tópico, como sería la proparacaína al 0.5%, luego se aplica un antiséptico como povidona ayudada al 10% en la piel del párpado inferior, como podemos evidenciar en la imagen. El paciente puede estar ligeramente sedado, pero idealmente aún puede responder a las órdenes. Luego se va a insertar una aguja de no más de 32 milímetros con el bisel hacia arriba en el párpado inferior, justo por encima del reborde orbitario, lo que sería en el límite entre el tercio lateral y medio del párpado inferior. Sin embargo, alternativamente la aguja se puede insertar directamente en la conjuntiva, evitando el párpado por completo, lo que puede estar asociado con un menor riesgo de quimosis palpebral. Algunos otros investigadores también recomiendan la colocación de la aguja lo más lateral posible, debajo del recto lateral,
o a pesar de eso el desplazamiento hacia arriba del ojito del paciente con una mano mientras se avanza la aguja. Vamos observando que el globo ocular para detectar cualquier movimiento durante la inserción de la aguja, ya que esto puede indicar que la aguja ha contactado con la esclerótica y pone en riesgo de perforar el ojo del paciente. Se inserta la aguja sostenida horizontalmente hasta que se considera que la punta está posterior a la parte más inferior del ojo, momento en el cual la punta de la aguja se dirige hacia arriba a un ángulo de 45 y ligeramente hacia medial. Después de retirar la jeringa para asegurar de que no haya retorno sanguíneo, se puede dispensar lentamente el anestésico en el espacio retrovulvar, generalmente en un volumen cercano a los 5 ml. Aquí es importante mencionar que una nota sobre la posición de la aguja y las estructuras delicadas en el bloqueo retrovulvar y perivulvar ha disminuido en uso de los últimos años a favor de las técnicas sin aguja. Los factores que predisponen a la penetración del ojo del paciente es un ojo más largo, es decir, un eje anteroposterior evidenciado por una miopía alta, pacientes con estafiloma en oftalmos, un paciente poco cooperativo y el uso de una aguja más larga de lo necesario. Algunas complicaciones con la anestesia retrovulvar o con el bloqueo retrovulvar, pues está una hemorragia retrovulvar, la perforación ocular, la inyección intravascular y en el caso también de una neuropatía óptica. Continuando tenemos el bloqueo perivulvar. Este va a requerir la misma preparación que el retrovulvar. Tenemos la sedación, la anestesia local y el antiséptico. Sin embargo, aquí lo que va a diferir es que la aguja suele ser inferior a 25 milímetros y en cambio se avanza horizontalmente bajo el globo ocular sin avance ascendente. La presunta mayor distancia desde la vaina nerviosa se compensa inyectando un mayor volumen de anestésico que comúnmente suele ser de 6 a 10 ml. La menor posibilidad de penetración en el ojo del paciente debe sopesarse frente al mayor volumen de anestésico requerido en los bloqueos perivulvares, lo que teóricamente aumenta el riesgo de anestesia del tronco encefálico. Algunos investigadores encontraron tasas de lesión ocular en el 0.007% para los bloqueos retrovulvares y un 0.022% para los perivulvares. El único factor de riesgo identificado en todos los casos fue el estafiloma posterior, lo que sugiere que el estafiloma y no la simple elongación axial puede ser el factor fundamental. También tenemos el bloqueo subtenue. Como su nombre lo indica, este bloqueo se aplica por debajo de la cápsula de Tegnum, la vaina que rodea el ojo desde el nervio óptico hasta el limbo y forma un espacio potencial alrededor de la esclerótica llamado espacio epiescleral. Este bloqueo va a requerir una incisión en el cuadrante inferonasal de la esclerótica por medio de lo cual se pasa una cánula roma y curva para administrar alrededor de 3 a 5 ml de anestesia con el espacio epiescleral. Si se utiliza el volumen de mayor a 5 ml, este se va a extender hacia los músculos extraoculares y va a causar una asinesia. La adopción de la técnica subtenoniana puede verse ralentizada por algunas desventajas percibidas a pesar de la evidencia de que es segura y eficiente. Algunas desventajas están con esta técnica, es la hemorragia subconjuntival, un efecto secundario posoperatorio que es transitorio y cosmético, además de requerir el uso de herramientas quirúrgicas que pueden no estar fácilmente disponibles en lugar de una cirugía ambulatoria. Con respecto a la anestésica tópica, tenemos la anestésica que puede ser con lidocaína intracameral o también proparacaína. Este no va a generar una quinesia y es ideal en los pacientes en donde se realiza facoemulsificación. Una comparación muy rápida para ir terminando, pues está con la técnica retrovulvar que genera una mayor aquinesia, sin embargo existe un mayor riesgo. En cambio en la perivulvar es mucho más seguro y tenemos un mayor volumen de anestésico proporcionado en el paciente. El subtendón es muy seguro y en cambio la técnica con anestésica tópica pues genera una mínima invasión.
Si tenemos un paciente con miopía magna, pues vamos a preferir lo que sería la técnica subteno. Debemos también siempre investigar y analizar en el paciente. Si tenemos un paciente que utiliza anticoagulantes, pues vamos a evitar la técnica retrovulvar. Si tenemos que un paciente o un niño o un paciente, un caso complejo de alguna retinopatía, pues vamos a considerar alguna técnica con anestesia general. Y generalmente lo más estándar en los pacientes con FACO que se van a operar de catarata, pues está tópica más anestesia intracameral. Algunas complicaciones periorbitarias y su manejo. Una de las complicaciones perioperatorias más comunes está la disminución transitoria de la agudeza visual. La disminución de la visión posterior a la administración de la anestesia local generalmente se debe a un bloqueo de la conducción del nervio óptico o a una isquemia relacionada con la compresión del nervio óptico. Se debe advertir a los pacientes de esta posibilidad con antelación para minimizar la ansiedad durante la cirugía. Algunas también, unas complicaciones que pueden ser permanentes, puede ser resultado de la penetración del ojito del paciente, el nervio óptico o la arteria central de la retina. El traumatismo del nervio se asocia principalmente con la posición de Atkinson. También está la anestesia del tronco encefálico. Algunos síntomas que van a mencionar los pacientes son como dificultad respiratoria, disfagia, hipertensión, taquicardia, escalofríos, agitación. Para finalizar, también pueden presentar los pacientes hiperopía. Esto se debe a una lesión muscular extraocular, generalmente debida a la inyección del anestésico en una vaina muscular. También está el reflejo oculocardíaco, que es poco común durante las cirugías, pero puede darse con la anestesia regional en alrededor del 50 al 80% de los pacientes. Aquí lo que vamos a hacer es que la manipulación de los músculos extraoculares o la conjuntiva o la presión sobre el globo ocular del paciente pueden desencadenar arritmias cardíacas e hipotensión. La eficacia de la profilaxis con anticolinérgicos como la atropina está demostrada de forma consciente. Y una de las complicaciones perioperatorias más comunes pues también está la hemorragia retrovulvar. Esta puede ser arterial o venosa. Si es arterial, tiende a expandirse rápidamente y causar una rápida inflamación orbitaria y un aumento de la PIO. Por lo tanto, se debe monitorizar la PIO en caso de hemorragia rápida. Si la presión aumenta considerablemente, especialmente junto con una palidez del nervio óptico, se deben tomar medidas para reducir la presión intraorbitaria, incluyendo una cantotomía.